entonces pantalla, ¿cierto? Para que, como decíamos, la intención es poder que ustedes consulten más tardecito, como lo que yo les voy a ir escribiendo y que les sirva ahí como de material de clase. Entonces, estamos ahora sí, todos están visualizando déjenme aquí, yo leo el mouse, listo, mi cuadernito, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, entonces resulta que hoy vamos a empezar hablando de algo que se llama el derecho. Ahí me disculpan la letra, apenas estoy aprendiendo a manejar esto, pero la idea es más o menos. El derecho internacional público, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede y por qué les voy a empezar? Obviamente no todo es que les voy a escribir, les voy a ir contando, pero es como para tomar ahí apuntes de algunas palabras clave. Resulta que estamos diciendo que la integración o los acuerdos entre los países, pues justamente surge como una necesidad, más que una iniciativa, es una necesidad de que los países se puedan complementar entre sí en sus economías. Cuando uno hace un análisis de las características específicas de cada uno de los países, lo primero que nos damos cuenta es que no existe en el mundo algún país que sea autosuficiente, ¿cierto? O sea, pueden haber países muy ricos, por decirlo de alguna forma, y aún siendo muy ricos tienen unas necesidades, por ejemplo, de comprar alimentos, por poner un caso cualquiera. Y se puede dar el caso de países que aún teniendo ciertas restricciones o necesidades en sus posibilidades comerciales, pues de todas maneras tengan que realizar intercambios. Y pensemos, por ejemplo, en países, por ejemplo, como Cuba, ¿cierto? Que sabemos que por su conformación, digamos, la política, no es un país que tenga un gran comportamiento a nivel internacional en materia de importaciones o exportaciones, pero eso no significa que no necesite algún producto o algún servicio que provenga de otro país. Entonces, ese tema de que los países se tuvieran que integrar de alguna forma ha existido pues toda la vida. Si uno se remonta en la historia, tendríamos que pensar por allá cuando finaliza, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, y decíamos que los países, después de que se vieron pues como en toda su crisis, porque se gastaron el dinero en la guerra, necesitaban empezar a reconstruirse económicamente, y que después de que se reconstruyeron económicamente, pues obviamente necesitaban empezar a maximizar los intercambios comerciales de los productos o de los servicios que había entre ellos. Eso significa que históricamente la comunicación o la relación entre los países ha existido siempre, y que esa relación multilateral entre todos los países, pues va sufriendo como unos matices. Digamos algo así como que los países, al igual que las personas, tienen personalidad, ¿cierto? ¿Cuál sería la personalidad de los países? Llamémoslo como la cabeza o la figura de poder que en ese momento esté gobernando, ¿cierto? Entonces uno se encuentra, y lo podemos ver, por ejemplo, a partir de América del Sur, cuando hace más o menos, mal contados, unos 12 años, 10, 12 años, se empezó a dar aquí como una ola de una tendencia que muchos llamaron como la ola izquierdista de Sudamérica, ¿cierto? Que empezó con Hugo Chávez y que luego se fue extendiendo a otros países como Ecuador con Correa, Bolivia con Evo Morales, luego vino también Brasil y tuvo también como unas iniciativas medio socialistas. Y de alguna manera eso empezó también a deteriorar las relaciones pues, de estos países con países como Estados Unidos. De hecho, miren que este fin de semana, del fin de semana para acá, casi que la noticia que hemos visto fue lo de la oferta de la, ¿cómo es que se dice eso? Se me fue la palabra. Recompensa. La recompensa, estaba pensando acá es que en una comisión, eso, gracias. La recompensa que está ofreciendo Donald Trump por todo ese gobierno, pues como de Maduro. Entonces, ¿por qué hago como esa contextualización? Para que hagamos como la analogía o la similitud de que los países, a pesar de estar debidamente estructurados y constituidos, van teniendo algo que se llama personalidad, y que ya dijimos, esa personalidad depende mucho de las relaciones o de las figuras de poder. Cuando esa personalidad, digamos, es cambiante, implica que entonces la relación de mi país con el resto del mundo puede sufrir pues como algunas consecuencias. Puede ser que me vaya bien o puede ser
que por el contrario se desmejore. Para evitar eso o para tratar de regularlo un poquito, los países hace muchos años, repito, casi que nos tenemos que remontar al final de la Segunda Guerra Mundial, muy seguramente ustedes lo han hablado en algunas otras materias, pero uno pudiera decir que desde el punto de vista económico, el mundo como que se divide desde antes de la Segunda Guerra y después, ¿cierto? Porque ya después es cuando viene todo el tema de la preocupación por la industrialización de los países y pues obviamente, como les decía, por empezar a maximizar esos intercambios comerciales. Entonces resulta que los países digamos, no se inventaron, pero sí definieron algo que nosotros lo vamos a llamar el derecho internacional público, ¿cierto? Que es este que les tengo acá señaladito. ¿Qué sucede con el derecho internacional público? Vamos a decir que es algo así como las normas, ¿cierto? O casi que lo pudiéramos interpretar como los deberes y derechos, ¿cierto? Son los deberes y derechos de los países. Así como las personas tenemos deberes y derechos, y a nosotros siempre desde niños nos enseñaron que para poder vivir en sociedad necesitamos, digamos, respetar la individualidad del otro, ¿cierto? Eso es más o menos como la libertad, que yo puedo hacer ciertas cosas siempre y cuando no violente a otros. Pues esos mismos principios lo tienen los países. Y entonces, esos deberes y derechos en términos de países los vamos a llamar el derecho internacional público. ¿Qué sucede con el derecho internacional público? Que entonces, como les digo, empieza a fijar como unos requisitos, unas normas del deber ser para que no exista conflictos entre los países teniendo en cuenta que esas personalidades del país pueden cambiar. ¿Qué significa que la personalidad puede cambiar? Que los países pueden tener un acuerdo previo. Pensemos, por poner un caso, y voy a ponerles uno exacto, existía un bloque de integración, o existe todavía un bloque de integración comercial que se llama Comunidad Andina. Y la Comunidad Andina está formada por Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Pero en su origen, cuando nació la Comunidad Andina, además de esos 4 países, había un quinto país que era Venezuela. Y justamente cuando Venezuela cambia en su, digamos, en su inclinación o en su decisión de cómo actuar, es decir, cuando llega Hugo Chávez, pues él toma la decisión de retirar a Venezuela de la Comunidad Andina. Y eso obviamente implicó unos cambios de los que luego vamos a hablar, pero unos cambios en las relaciones comerciales entre los países. Entonces, para poder entender el derecho internacional público, que es lo primero para llegar a cómo se da todo el tema de los esquemas integracionistas en el mundo, tenemos que decir que aunque los países tienen un principio que es el principio de soberanía y que pues obviamente sobre la soberanía de los países, digámoslo por acá, ¿cierto? La soberanía del país no se negocia. Me disculpan que apenas estoy aprendiendo a escribir por aquí, pero yo trato de que sea medio entendible. ¿Cierto? La soberanía del país no se negocia. Eso significa, vuelve y juega, que un país puede tomar la decisión en cualquier momento de retirarse o de incorporarse a ciertos acuerdos o ciertas relaciones con otros países, pero dentro de estas normas, dentro de estos deberes y derechos, hay unos principios que los países tienen que respetar. Entonces, por eso es que necesito explicarles primero qué es esto del derecho internacional público. Que alguien por allá tiene su micrófono encendido, entonces si le dan, por favor, una revisadita. Eso ya, gracias. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a decir que lo primero que tenemos que entender cuando vamos a hablar de la relación o de los derechos de integración entre los países es que existe algo que viene ligado desde el derecho internacional público y es los principios constitutivos, vamos a ponerlo por aquí, los principios constitutivos de los estados. Mi letra no es tan fea, se los juro. Pero aquí intento. Voy a practicar la próxima semana para que se vea mejor.
Listo. ¿Cómo así los principios constitutivos de los estados? ¿Se acuerdan? Aquí vamos a conversar un ratico. ¿Se acuerdan tal vez hace 2 años o un poquito menos, que es como una historia medio reciente, unas, como una consulta que se hizo en Cataluña, donde la gente salió a votar y dijeron que ellos se querían independizar de España? Y no sé si recuerdan que pues eso causó obviamente mucho revuelo en las noticias y al final los países salieron de alguna manera a defender o a respaldar más bien a España y dijeron que no iban a permitir que Cataluña se independizara, ¿cierto? Si uno mira en la actualidad, pues Cataluña sigue siendo una región de España, así ellos hayan decidido independizarse o creerse independientes, pues a nivel internacional todavía no han logrado ese reconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo no sé si ustedes están alcanzando a escuchar, me excuso por eso, pero hay una bulla por acá por el barrio, como que están pasando con las famosas serenatas en los barrios, entonces si en algún momento escuchan bullita de fondo, ya saben qué es eso. Entonces, como les estaba diciendo, no basta con que, por ejemplo, los ciudadanos de un país o de un estado decidan o digan que quieren independizarse o que quieren que una región se convierta en un estado o en un país. Por eso es que lo primero que tenemos que entender antes de hablar de cómo se integran los países es justamente cuáles son las características o cuáles son los elementos que debe cumplir un territorio para poder ser considerado un estado. Entonces, históricamente, dentro del derecho internacional público, a mí me dicen que un territorio cualquiera, ¿cierto? De hecho, tal vez muchos, a veces molestando, en fin, pero se habla que de Antioquia federal y que ojalá que Antioquia se independizara y una serie de cosas o de circunstancias que realmente no son tan sencillas. Por eso les ponía el caso de Cataluña, para significarles que no basta con que los ciudadanos digan que sí me quiero independizar, sino que como país yo tengo que cumplir con unos requisitos que vienen determinados desde digamos, desde la comunidad internacional. Y que esos requisitos o esos principios de constitución, entonces ya nos queda claro, vienen relacionados en algo que vamos a llamar el derecho internacional público. Históricamente, yo no sé si ustedes recuerdan por allá tal vez en el colegio, cuando uno le enseñaban un poquito de sociales, geografía y hasta historia, y sabíamos que hubo un momento de la historia del mundo, incluso pues en el caso de Colombia, donde los territorios prácticamente se regalaban o se cedían a ciertas personas como entre reyes. Entonces, si uno recuerda, pues obviamente nos estamos devolviendo muchísimo en la historia, estamos pensando por allá en la época de la conquista y la independencia, pero pues digamos que originalmente, por ejemplo, en el caso de Sudamérica, pues territorios dominados por españoles, Argentina particularmente con un tema desde Portugal, perdón, Brasil desde Portugal, Argentina con un tema muy británico. Y finalmente, pues como que cuando se iban generando procesos entre los reyes o los que fueran en su historia, se iban regalando territorios y con eso bastaba. Cuando ya se dieron todos los movimientos de libertad o de independencia y se registra o se quiere identificar qué es lo que yo necesito cumplir como territorio para poder ser considerado un país, entonces los países, repito, recurren al derecho internacional público. Y a mí me dicen, mira, fácil, ¿qué necesita un territorio o qué necesita una región para poder ser considerado un estado? Entonces me dicen, lo primero que se necesita, vamos a ponerlo acá, obviamente es un territorio, ¿cierto? Como nosotros siempre nos enseñaron que los elementos constitutivos de los estados eran por excelencia tres: territorio, ¿cuál más? ¿Cuál más recuerdan? Población. La población, exacto, el pueblo, ¿y cuál más? Y el Estado. Y el poder. Eso. No lo llamemos Estado porque entonces acuérdense que aquí vienen unas diferencias en decir que el Estado realmente es el pueblo y que el poder, o lo que nosotros usualmente llamamos Estado, pues lo que queremos decir es más bien gobierno, ¿cierto? Lo que pasa es que vamos a discutir aquí, yo necesito tal vez
Con Jenny ya habíamos hablado un poquito de esto, pero necesito recordarlo aquí por encimita antes de arrancar con otro para que los demás nos podamos ubicar como en el mismo contexto. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a decir de esta figura de poder? Que no siempre será gobierno, y esa es la primera aclaración que hoy vamos a aprender, sino que, según el derecho internacional público, la figura de poder puede ser de dos tipos. O sea, vamos a decir que el gobierno obviamente es una figura oficial. Ay, me quedó terrible esa voz. Ay, es horrible. Espérenme, porque me estoy yendo por acá como muy abajo. Que no quede eso tan, como tan feo. Vamos a decir entonces que el gobierno son figuras oficiales, pero que también existen obviamente los poderes no oficiales. Entonces aquí voy a hacer la primera aclaración. Según el derecho internacional público, para que un territorio se pueda considerar Estado, no importa o no hay como un requisito de decir mínimo el territorio tiene que medir tanto. O sea, puede ser una ciudad, puede ser un municipio, puede ser incluso una cuadra, y pensemos en el Vaticano, ¿cierto? Puede ser un pedacito chiquitico de tierra, pero desde que haya un territorio, yo cumplo con un primer concepto. Obviamente debe haber personas que habiten ese lugar, entonces por eso necesitamos pueblo. Y viene la figura de poder. ¿Qué sucede con la figura de poder? Miren que se expresa como poder, no como gobierno, porque el derecho internacional público dice que el poder simplemente lo que hace es representar, digamos, por una persona o por un poquito, por un grupo reducido de personas, representar los intereses de la mayoría, o sea, representar los intereses del pueblo. Resulta que ese interés o esa representación, perdón, puede ser de tipo oficial, o sea, puede ser un gobierno, que puede ser, supongamos, democrático, voy a poner por acá otro colorcito, ¿cierto? Entonces podemos tener países donde las figuras de poder son figuras de poder democráticas. ¿Por qué? Porque la gente eligió, bien o mal, pero la gente eligió a su gobernante. Pero resulta que una figura de poder, ya sabemos, puede ser también, por ejemplo, autocrática, ¿cierto? Que son autocráticas. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, en esos países donde están todavía reyes o reinas, ¿sí? Pero que igual la gente los respeta. Pero sin embargo, hay unos países donde la figura de poder es una figura de poder que es no oficial. ¿Qué significa que es no oficial? Que es más bien como, llevémosla por aquí, como de grupos irregulares. Grupos irregulares. ¿Cómo así grupos irregulares? Vamos a pensar en países, por ejemplo, como Ruanda, supongamos, donde necesariamente hay una... No sé si ustedes han visto una película que se llama Lágrimas del Sol. Y en Lágrimas del Sol, pues justamente lo que hacen es mostrarnos que existen grupos al margen de la ley o grupos irregulares que son los que toman pues como las decisiones y que el pueblo pues termina haciéndoles caso de pronto por temor, estoy aquí explorando algunas cositas, qué pena con ustedes, de pronto por temor o simplemente porque se acostumbraron a ello, pero lo reconocen como su figura de poder. A esos países se les llama estados fracasados. No sé si de pronto han escuchado el concepto por ahí en noticias o en algunos documentales que se habla de los estados fracasados. No había escuchado. No. O no había escuchado sobre eso. Listo. Entonces, un estado fracasado vuelve y juega aquellos países, primero, que no son capaces de autosostenerse, o sea, que económicamente sufren muchas dificultades debido a que hay como malos manejos, pero llega pues como a un punto muy extremo, o sea, llegan a depender prácticamente de como de donaciones o de la caridad de otros países. Entonces, por eso les hablo, por ejemplo, de Ruanda, que es un caso muy especial, donde básicamente los ciudadanos pues viven de donaciones que les hacen otros países. No sé si ustedes recuerdan, hace muchos años que había un programa que se llamaba Petróleo por Alimentos.
¿Alguien ha escuchado de petróleo para alimentos? No. No creo que tampoco. ¿Ninguno? ¿Nadita? No, profe. Listo. Entonces, Petróleo para Alimentos fue un programa que tenía Estados Unidos con algunos países del Medio Oriente, y miren su nombre, Petróleo por Alimentos. Entonces vuelve y juega lo que yo les estaba diciendo al principio. Puede haber países muy ricos, o sea, uno pudiera pensar que todos los países que son productores y exportadores de petróleo pues tienen una cantidad de dinero interesante, pero sabemos que hay unos conflictos internos que dificultan la situación. Entonces, hace muchos añitos, por ahí unos, bueno, ni tantos, por ahí unos 20 años más o menos para acá, hasta hace tal vez 5 que lo suspendieron, Estados Unidos tenía un programa en el que mandaba toneladas de alimentos con la ONU de regalo a esos países del Medio Oriente, y vuelve y juega. El programa se llamaba Petróleo por Alimentos. Yo les doy comida y ustedes me dan petróleo, ¿cierto? Justamente por esa razón fue que la misma ONU se encargó como de tumbar el programa por considerarlo que era como una especie de explotación a los intereses de estos países, pues porque obviamente no era justo que yo simplemente te estuviese mandando alimentos básicos, porque pues no estamos hablando de que es que te voy a suplir todas tus necesidades de consumo, pero sí me estoy apoderando de un recurso que es mucho más valioso y que pues digamos en la balanza como que no es equitativo que yo te esté dando, supongamos, una tonelada de arroz y que te la esté cobrando por barriles de petróleo. Ese es el problema de los estados fracasados, que llegan a un punto de insostenibilidad económica tan grande que se abre como la puerta, digámoslo así, para que esos grupos, para que estas personas que representan pues como las figuras no oficiales de poder, se aprovechen de la situación y pues empiecen como a explotar económica y socialmente a sus habitantes. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que históricamente, o sea, desde cuando se piensa en qué deberían cumplir los países para poder ser reconocidos, entonces nos dijeron, perdón, que había que tener territorio, que había que tener unas personas y una figura de poder. No importa, repito, si es un poder oficial o si es un poder no oficial. ¿Por qué hago tanto la aclaración respecto a eso? Porque eso nos permite entender por qué en algunos casos vemos que ciertos países toman la decisión, por ejemplo, de hacer un bombardeo o de hacer incursiones militares a otros países, pero no lo hacen con todos. Y entonces aquí voy a hacer una primera aclaración. Según el derecho internacional público, un país o un estado con una figura de poder oficial nunca, o sea, tiene absolutamente prohibido, nunca puede atacar o nunca puede intervenir en otro estado donde la figura sea una figura de poder no oficial. Dicho de otra manera, entre presidentes se pueden atacar, entre presidentes pueden pelear y pueden hacer lo que quieran, pero si se trata de un país donde la figura de poder no es un poder oficial, sino, repito, que está representado es como por un grupo irregular, ¿qué va a suceder entonces? Estos países cuyo poder es oficial no pueden atacar a estos otros o no pueden hacer ningún tipo de intervención. Volvamos con Ruanda. Uno pensaría que si es un país fracasado, que si es un país que depende de donaciones, de la caridad, digamos, del resto del mundo, pues uno diría, venga, ¿qué tal si más bien uno de estos países, en vez de regalarles comida o lo que sea, toma ese territorio, como que se fusiona o adopta ese territorio para que haga parte del suyo, y pues de esa manera se soluciona el conflicto? No se puede, ¿cierto? ¿Por qué no se puede? Porque hay una falta de un poder oficial hacia una figura de poder no oficial. Entonces, por eso es que sabemos o conocemos de muchos países que no funcionan económicamente, o sea, que no son rentables, digamos así, pero que no desaparecen. Y la razón de que no desaparezcan es que mientras existan estos tres componentes, ningún país de carácter oficial puede hacer algún tipo de intervención en ellos. Les voy a contar una historia o un caso para que podamos entender también el impacto que puede tener esto de entendernos o relacionarnos entre figuras oficiales y figuras no oficiales. Hace por ahí unos 7 años, más o menos, no sé si ustedes recuerdan, déjenme, yo trato de poner aquí una paginita nueva.
Eso. Ahí voy aprendiendo. Ustedes me van teniendo paciencia. Hace por ahí unos 7 años, no sé si ustedes recuerdan que hubo una pelea o un conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Cierto? Y esos dos países entraron en un conflicto por una isla que se llama Crimea. ¿Quién recuerda más o menos un poquito de la historia de este conflicto entre estos dos países? No, profe, la verdad no. Nada. ¿Nadie? Jenny, tú. Jenny se murió. No, aquí estoy, profe. Pero no me acuerdo. No, profe, aquí estamos, lo que pasa es que no nos acordamos. Listo, eso. No me dejen ahí en el olvido. Háganme apoyo emocional. Entonces, como les decía, ahí vea, ya me está saliendo aquí en la pantalla que nos van a quedar 10 minuticos. Entonces yo les aviso cuando se nos vaya a cortar, pero ya saben que volvemos a ingresar de una, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con Rusia o de qué se trató el conflicto que todavía no se ha solucionado? O sea, este tema todavía está vigente. Si ustedes recuerdan, por allá hace muchos años, vamos a decir que prácticamente toda Europa pertenecía a algo que llamábamos la Unión Soviética Rusa, ¿cierto? Cuando uno mira ese mapita viejo, la Unión Soviética Rusa, repito, era casi todo el territorio y más o menos a partir de 1990, entre 1990 al 92, varios países empezaron a independizarse de esa Unión Soviética Rusa. Pues obviamente Ucrania era un país que pertenecía o que era territorio original de Rusia, posteriormente se independiza. Cuando se logra la independencia, asimilemos la independencia o la generación de los países más o menos como lo que ocurre con nosotros las personas. Por eso les decía que como ciudadanos tenemos deberes y derechos y que obviamente los países también los tienen. Resulta que cuando un país se independiza, se supone que lo mínimo que tiene es capacidad económica para poder responder por sus ciudadanos, ¿cierto? Ese es el interés, o ese es lo mínimo que uno espera, perdón, de un país, ¿cierto? Que tenga dinero para responder por sus ciudadanos. Y ya ahorita hablamos un poquito incluso del por qué Cataluña se quería independizar. Entonces se supone que para eso se independizan los países o que para eso no, que con esa base se independiza. Entonces resulta que cuando Ucrania toma la decisión de independizarse de Rusia, pues se da cuenta que necesita dinero y que pues al ser un país nuevo, eso se puede tener pues como ciertas dificultades, entonces hace un acuerdo con Rusia. Resulta que Ucrania le dice a Rusia que le va a alquilar una isla, ¿cierto? Ucrania le dice, mira Rusia, yo tengo una isla en mi territorio que se llama Crimea y te la voy a alquilar. ¿Para qué te la alquilo? Pues digamos para solventar un poco mis necesidades o mis gastos como país a partir de ese arriendo que tú me vas a empezar a pagar mientras yo me voy organizando económicamente. ¿Para qué? Para poder responder por mis ciudadanos. Esa isla tiene una característica bastante especial y es que en Crimea es donde se encuentran los más grandes yacimientos de gas a los cuales tiene acceso Rusia, ¿cierto? Entonces vuelve y juega. Si Ucrania le alquila esta isla a Rusia, ¿qué hace Rusia en ella? Pues obviamente empieza a hacer una explotación comercial del recurso que encuentra en la isla, y el recurso es gas. Recordemos que en este momento Rusia es el primer exportador de gas, ¿cierto? El primer exportador de gas en Europa, y yo diría que en el mundo, ¿cierto? Pero ya empezamos a entender una situación. Rusia exporta el gas, pero ¿de dónde lo saca? De Ucrania.
¿cierto? Ucrania originalmente, repito, le dice yo te alquilo la isla y Rusia, pues obviamente de manera muy inteligente, empieza a hacer una explotación comercial del recurso. Entonces resulta que hace más o menos 7 años, más o menos mal contados, hace por ahí unos 7 años, Ucrania le dice a Rusia que ya no le va a seguir alquilando la isla, ¿cierto? Que ya ha pasado un tiempo, que ellos como país ya sienten que pueden responder por sí solos por todas sus necesidades económicas y le dice a Rusia pues que sencillamente ya no se la alquila más. Y obviamente Rusia empieza un conflicto, una pelea con Ucrania porque ya entendimos que a Rusia no le conviene dejarse quitar el acceso a este recurso valioso que es el gas. Además, por otra situación, recuerden que Rusia está ubicada en el mapita allá bien arriba, entonces vamos a decir que los accesos marítimos hacia Rusia pues son aguas que usualmente permanecen congeladas. Entonces, a raíz de eso, Ucrania queda un poquito más hacia abajo. Entonces, ¿qué hizo Rusia en esta isla? Además de poder hacer la explotación de gas, resulta que Rusia ubicó toda su fuerza militar, bueno, su fuerza naval más bien, ¿cierto? La fuerza militar rusa marítima, o sea, la fuerza naval, no está ubicada en territorio ruso, está ubicado en territorio ucraniano, haciendo uso de ese alquiler. Lo que pasa es que, repito, todavía no se ha solucionado el conflicto. Entonces, obviamente, Rusia no quedó, no se sintió contento, no estuvo satisfecho con la intención de Ucrania de cancelarle el contrato de arrendamiento, digámoslo así. Resulta que en Ucrania se empezó entonces a generar internamente un problema derivado de la implementación del euro, ¿cierto? Ustedes están muy jovencitos, yo les vi la cara, entonces muy seguramente cuando ustedes nacieron, nacieron escuchando el euro, pero resulta que el euro existe solamente o empezó a circular a partir del año 2000. Antes del año 2000, los países de Europa que pertenecían a la Unión, los países de Europa cada uno tenía su propia moneda y luego cuando aparece la Unión Europea, pues nace el euro. O sea, el euro es una moneda relativamente nueva. ¿Qué sucedió? Pues que Ucrania para ese momento tenía pues como una serie de conflictos económicos, de inflación, pensémoslo como en una crisis muy similar a la que estamos empezando a vivir aquí en Colombia, y entonces los ciudadanos empezaron a manifestarse en contra del gobierno ucraniano. Hubo un golpe de Estado. Entonces en Ucrania hubo un golpe de Estado. Sabemos que un golpe de Estado es cuando las fuerzas militares, con el respaldo de los ciudadanos, tumban, por así decirlo, al presidente. ¿Qué hizo Rusia apenas se presentó el golpe de Estado en Ucrania? Rusia convocó, voy a ponerlo por aquí en otro colorcito, Rusia apenas vio que se dio el golpe de Estado, convocó a una consulta popular y le preguntó a la gente si ellos querían, o sea, a la gente de Crimea, a una consulta en Crimea. O sea, a Rusia solamente le interesa, es que por aquí abajo me baila mucho, a Rusia solamente le interesa la isla de Crimea. Entonces resulta que Rusia empezó a preguntarle, o más bien le hizo una consulta popular a ese pueblo, algo similar a lo de, se me fue la palabra ahorita, Cataluña, algo muy similar a lo de Cataluña, y le preguntó a la gente si ellos querían pertenecer a Ucrania o si querían pertenecer a Rusia. La gente respondió, pues obviamente que ellos querían quedarse en Rusia. ¿Por qué respondieron eso? Pues porque recordemos que es un territorio donde la actividad económica, ¿cierto?, se centra en la explotación del gas. Significa que todas las empresas y todo el dinero y todo lo que circula en esa isla, pues depende es del gas. Y la gente sabe que el gas lo está exportando Rusia, no Ucrania. Entonces la gente dijo que ellos querían ser rusos. Y apareció también en las noticias Putin diciendo que le informaba al mundo que este territorio, que era la isla de Crimea, ya iba a empezar a ser parte del territorio ruso, perdón. Pero la comunidad internacional inmediatamente intervino y le dijeron, no señor, un momentico, usted no puede hacer eso y no lo puede hacer ¿por qué? Y aquí es
¿Por qué les conté toda esa historia tan larga? Para poder entender este pedazo, miren. ¿Por qué no fue válido esa consulta popular que hizo el gobierno ruso cuando se dio el golpe de Estado en Ucrania? Justamente por esto. Porque ya no había figura de poder oficial en Ucrania. Cuando se dio el golpe de Estado, no había presidente en ese momento. Si no había presidente, se entendía que la figura de poder era una figura de poder no oficial. O sea, existía pueblo, obviamente el pueblo reconoce de alguna manera a alguien, pero no era una figura oficial. Y lo que les estaba diciendo, una figura oficial de gobierno nunca podrá atacar o podrá intervenir en otro país donde la figura de poder sea no oficial. Entonces esa es la explicación del por qué, a pesar de la consulta y a pesar de todo lo que trató de hacer Rusia, no se pudo quedar con esa isla. Porque obviamente, ¿qué sucedió? Pues Estados Unidos intervino, ¿cierto? Estados Unidos en su momento le dijo a Ucrania que no se preocuparan, que si alguna cosa, pues que ellos peleaban